Sí. Empezaría quizás en el cementerio central. Sí. ¿Qué historias fundamentales crees que estarían buenas contar en el cementerio y por qué el cementerio sería un buen lugar para recorrer? Bueno, con respecto al cementerio, nosotros entramos, te voy a contar la experiencia esta con Mil Voces. Mil Voces arranca en el cementerio. El primer programa de Mil Voces en la primera época, en la primera historia, arranca justamente en el cementerio. Pero en realidad hay todo un estudio ahí porque en realidad nosotros tenemos una creencia que si bien el cementerio es una ciudad de muertos, la muerte también cobra vida después de la propia muerte. Entonces en realidad por ahí comenzamos a investigar alguna cosa. Quien nos acompañó en el cementerio se llama Álvaro Anchorena, aún vive, está así jubilado de su profesión, y Álvaro era un cuidador, un sereno del cementerio que había trabajado por más de 25 años ahí. Esto quiere decir que tenía sobradas historias. Y él tiene una forma de vida muy particular, una filosofía muy especial. Anchorena dice que en el cementerio él no toca una hoja de un árbol caído, porque es una ciudad a la cual no le pertenece nada y nada debe tocar. Por eso a él nunca le pasó absolutamente nada. Sí vio muchas cosas, pero nunca esa visión o ese momento de susto a él no lo perturbó. Contrariamente a muchos serenos que en realidad no quieren trabajar más ahí porque han tocado cosas o han hecho cosas que no debían haber hecho, y esas manifestaciones se desaparecen y los molestan. Ahí en realidad lo que pudimos encontrar, esto está en Mil Voces Leyendas, ustedes lo pueden ver. ¿Dónde se puede ver? YouTube, Mil Voces Leyendas. Ahí tenemos 4 o 5 años de programas cargados donde hay un montón de cosas buenas para mirar. En el cementerio en realidad nosotros ahí, yo trabajé también en algún momento como un guía de un tour que hacíamos necro, que hacemos alguna cosa, un recorrido donde mostrábamos algunas tumbas famosas, la tumba de Catalina Rivera de Castaños, ahí mostrábamos la tumba de una mujer que en realidad se murió antes de decir sí a penaltar, se murió antes de casarse. Le llaman la tumba de la novia embalsamada. Ella está todavía sobre su lecho, sobre el cajón, está vestida de novia y ha tenido un proceso justamente de haber sido embalsamada. Y sobre el callejón que da Cuña de Figueroa, ahí uno puede recorrer y en la puerta número 14 te vas a encontrar con ese lugar. Ahí también hay algunas historias. A nosotros, por ejemplo, había una historia que me impactaba, me subyugaba mucho en contar esa historia, que es la historia de la Llorona del cementerio central. Sobre todo porque uno piensa que en realidad aquella persona que aún sigue llorando después de la muerte es porque tuvo una vida perturbada, conflictiva, y que seguramente después de la muerte se llevó esa manifestación al reino tenebroso. Entonces en realidad a mí yo tenía como cierta, a ver, como un desafío personal, llamarlo así, de poder encontrar la tumba de la Llorona. Lo raro y lo curioso es que en realidad cuando ella llora, lo hace en el Panteón de Socorros Mutuos, que es un panteón que queda sobre el fondo del cementerio, sobre una zona donde nosotros le llamábamos la parte prohibida. En realidad no hay nada prohibido, pero es una parte donde nos costó entrar porque ahí hubo que sacar un permiso especial, porque esa parte queda cerrada con llave en la noche, pero también ahí se cierra esa parte especial. Nosotros en realidad en lo personal no sentimos llorar a esta mujer, que en realidad se sabe que es una mujer, no lloró, pero sí pudimos encontrar, y si ustedes ven Mi Voz es Leyenda, van a ver los testimonios, escuchar los testimonios de gente que en realidad vio llorar o escuchó llorar a esta mujer, que en realidad es un llanto lastimero, es un llanto que es profundo, penetra. Y lo curioso de ese lugar es que cuando vos llegás ahí te asfixia el propio lugar, porque vos llegás a un lugar de tumbas, pero que tiene una escalerita, y ahí es donde en realidad los serenos escuchan llorar a la mujer. Y eso pasa en un lugar donde vos no podés estar parado. Tenés que estar muy agachado, quizá un cuerpo masculino no ingresa ahí porque ha sido todo como cerrado, y sobre el fondo de eso llora la mujer. Imagínate que eso es todo todavía más tétrico, más lúgubre. Bueno, nos encontramos con esa. Después nos encontramos con una leyenda de 2 marionetas que hoy están en el, no sé si siguen estando, porque en realidad hay todo un tema político con el Museo del Hombre. Ahí había un ventríloco sobre el camino central, entrando por la Cuña de Figueroa al final, estaba la tumba de un ventríloco, que era salteño, de los pocos salteños que se dedicó a eso, y tenía dos mascotas, Freddy y Marrocco. Nosotros cuando llegamos al cementerio, Freddy y Marrocco todavía estaban uno a cada lado de la tumba del dueño de esto.
Hoy esas mascotas estaban al menos en el cementerio del hombre y la tecnología de calle Brasil y Zorrilla. Ahí estaban. En realidad hay una leyenda muy particular. Freddy era como la mascota honesta, como la mascota que en realidad hacía el bien, y Marrocco era como una mascota diabólica. Claro, lo contrario. Lo contrario, era como el blanco y negro, como el yin y el yang. Y esta persona que era el ventrílocuo se encargaba, allá a principios de los años 1900, de las tumbas más viejas del cementerio central, se encargaba justamente de poder hacer sus actuaciones, que generalmente eran en la plaza portuaria, la ciudad no estaba tan extendida, y ahí hacía estas manifestaciones. Él hacía como el ventrílocuo de su propia voz. Freddy tenía una voz y Marrocco tenía otra. La voz de Marrocco era como una voz oscura. No se sabe por qué, en realidad, estaban puestas así, una a cada lado, y no las dos juntas. No se sabe si justamente después de la muerte el dueño de estas mascotas las quiso enterrar así, quizá por un pedido expreso para que en realidad lo bueno y lo malo no se juntaran, y lo bueno y lo malo quedaran justamente como una dicotomía pasando la historia. Las últimas veces que la vi estaban ahí en el Museo del Hombre. Como ese museo está cerrado hace muchísimos años, nunca más pude saber sobre el destino de ellos. ¿Y no sabes si se podrían ver? Y capaz que sí, capaz que si vas a la intendencia ahí, capaz que lográs algo como para verlas. Sí, estaría muy bueno. Las dos están vestidas de traje. ¿Son grandes? Son como, mira, 1 metro deben tener. No. Todas trabajadas en tela, tienen Freddy es como un tanguero, Marrocco como el hombre del arrabal. Están los dos vestidos de traje negro, ambos camisa blanca, Freddy corbata negra y Marrocco, Freddy corbata roja y Marrocco corbata negra. ¿Y hace cuánto tiempo están ahí más o menos? Bueno, en realidad yo no sé cuánto tiempo están en el museo. Lo que sí te puedo contar, Vale, es que cuando nosotros hicimos en el primer año de Mi Voces, cuando Mi Voces entró al cementerio, esto hace unos 15 años atrás, porque después en una segunda etapa volvimos a ingresar al cementerio, que ahí después te voy a contar algo que nos pasó. En la primera época del cementerio todavía Freddy y Marrocco permanecían al lado de la tumba. Eso nosotros lo pudimos captar. Después de eso, ya cuando fuimos la segunda vez ya no estaban, ya habían sido pasadas ahí. En la segunda etapa, cuando fuimos, nos pasó algo curioso, porque en realidad hay algunos fenómenos que quien está haciendo la historia no lo capta, pero que después las cámaras lo pueden captar y que ustedes lo pueden ver ahí. Dicen que cuando fuimos a la tumba de Catalina de Castaño, que decidimos mostrar porque es una de las tumbas más añejas, pero sobre todo por la obra que dejó Catalina de Castaño, ¿no? Que dejó una obra muy importante. De hecho, toda la parte del zoológico y toda una parte ahí donde todavía frente al zoológico está integrada la casa de Catalina, que hoy figura como un club. Bueno, y ahí nos pasó como que habían como seres de blanco que nos acompañaban, y cuando nosotros doblamos justamente ese lugar, esos seres como que eran guardianes. Nos acompañaron únicamente en el ingreso a la tumba de Catalina y nos dejaron de acompañar una vez que dejamos ese camino. Nosotros ahí percibimos que en realidad eran como guardianes que estaban simplemente visualizando nuestro destino en el zoológico, ahí en el cementerio cuál sería, y que quizás también controlaban alguna cosa. De eso nos dimos cuenta, ¿no? Nosotros les llamamos los guardianes de la tumba. ¿Y eso también no hace? ¿Cuándo fue? Bueno, eso ¿Crees realidad, que siguen ahí o fue bueno, en ese momento? En realidad yo siempre digo, Vale, que a veces nosotros pudimos divisarlo, y si ustedes ven, hay gente que ve y gente que no lo ve. Hay mucha gente que me dicen, detrás de ustedes venían como seres angelicales o seres de blanco. En realidad, quizá el común de los ojos no se ve, pero si mirás detenidamente la imagen podés verlo. Fue captado en cámara. En cámara, no sí. Nosotros no lo vimos porque en realidad íbamos mirando hacia adelante, claro, el avance de la cámara. Cosa, sí. Pero había gente que lo vio, que nos decían, che, atrás de ustedes venía algo. Por eso yo les pido que lo miren y que ustedes mismos le puedan discernir. Sí, en el video de... Sí, a sabiendas de que en realidad, a ver, alguien lo ve y alguien no. Nosotros, después de eso y de mirarlo, lo que nos detuvimos a pensar que en realidad eran los guardianes de las tumbas, ¿no? Claro. Y eso mejor como no alterarlo, dejarlo ahí. Sí, aparte si no les generó ningún conflicto cuando estuvieron ahí, como que eran buenos. Sí, guardianes, ¿no? Ahí, sí. Yo siempre digo que el cementerio guarda un montón de historias, algunas de las cuales en realidad las conocemos y de las cuales no lo conocemos. Hay una historia muy particular. Yo en realidad, a ver, te lo voy a contar así, ¿vale? Porque a veces yo conozco el nombre y el apellido de esa familia, pero muchas veces dar nombre le pasó a Guillermo Loca, le pasó a mi amigo José cuando dieron el nombre
Rolando, que fue famoso y tuvieron algún problema. Nosotros filmamos la tumba, eso no salió en imagen, pero te voy a contar una historia muy particular. Este niño es un niño que vivía en un pueblo del interior de la localidad de Salto, en un pueblo. Este niño tenía como una ansiedad muy particular por el agua. Y desde niño a él le llamaba la atención ese arroyo que pasaba por ese lugar. El padre le inculcó como una vida silvestre, una vida muy sana, era una familia muy unida, pero una familia muy pequeña. Él era el único hijo de la familia. Pero en esa chacra donde él vivía tenía muy cercano a ese lugar dos amigos entrañables, que hoy ya deben ser abuelos porque esa historia pasó hace mucho tiempo. Este niño tenía como una historia muy particular porque en realidad aprendió a nadar desde muy pequeño. Y él se metía al agua y los compañeros le decían que no se metía al agua. Bueno, este chico muere ahogado a los 9 años, justamente acompañado de los dos amigos. Pero a su vez, no solo tenía una debilidad por el agua, sino que tenía algo que venía de chico, él no podía dormir con la luz apagada. Y la mamá de este niño, que en realidad es toda una historia trágica, porque esta mamá en realidad no soportó la pérdida del niño y desarrolla una enfermedad en el cuerpo que se va a los 15 años después de la desaparición física de este niño, que fue su único hijo. La mamá no solo lo cuidaba, lo hacía dormir con la luz prendida, porque él no podía dormir con la luz apagada. Después que pasa esta tragedia, que muere ahogado en ese arroyo, en esa localidad de Salto, pasa algo increíble. A este niño lo entierran y lo ponen en un nicho de una familia amiga. Y ahí depositan su cajón. Resulta que en las noches siguientes pasaba algo increíble. Los serenos escuchaban ruidos ahí, en ese panteón, y cuando fueron a ver, el cajón no estaba abierto, pero había tenido como un desplazamiento, había tenido una movilidad hacia la salida. Eso pasa durante una semana hasta que, la madre lo viene a visitar, y cuando la madre ve eso, que el cajón había sido desplazado y que habla con la gente del lugar, la madre entiende ese significado. El significado que pasaba ahí era que el niño en realidad no podía dormir con luz apagada. Lo que el niño estaba buscando era la luz. La luz, sí, para poder descansar. Cuando pasa eso, la madre lo que hace es sacarlo de ese panteón familiar y lo entierran en tierra. Y lo que hacen en tierra es la madre pide que por favor esté sobre tierra, que no haya que la perforación no sea de la más profunda. Tuvo una historia increíble de un niño que en realidad nosotros la contamos como el niño duende, lo pusimos porque cuando lo narramos, porque en realidad tampoco quisimos dar como un nombre específico a esta historia, debido a que es una historia muy trágica y que en realidad sucedió en Salto. Pero lo que pasó fue increíble, es decir, el desplazamiento propio del cajón, que nos alimenta la esperanza, ¿vale? Yo siempre lo digo, de que en realidad la muerte no es el final, ¿viste? Quizás es el principio de algo no tangible, de que capaz nosotros no lo vemos, pero que en realidad está. Y ese aporte a lo desconocido que hizo este chiquirín nos da la pauta de que en realidad, la muerte no está, ¿viste? Bueno, ¿tenés alguna otra historia en base al cementerio o querés que sigamos por otro? Bueno, en realidad el cementerio es eso. A ver, yo tengo sí una percepción muy particular, más allá de las historias que te conté, que cuando vos entras al cementerio, nosotros entramos 2 veces por la noche y entramos 2 veces más después para poder armar ese tour que te conté, sí, que recorrió varios lugares y que nosotros lo llamamos el tour mágico. Pero nos dimos cuenta de que esta percepción es muy particular, de que en realidad, como dice Álvaro Anchorena, es una ciudad de muertos. Y ahí nos dimos cuenta que pueden pasar de repente muchas de estas cosas que yo te cuento, que forman parte del mundo imaginario, del mundo fantástico, sí, pero que quizá ahí hay todo un movimiento en esa propia ciudad que se da en función de esa ciudad de muertos. Es un pensamiento que tengo y a ver, son las historias que yo quise traer hoy y que las llevé a la televisión. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Bueno, y ahora en base al Parque Solari, ¿tenés alguna historia? Ya sé que fue donado por una familia, el Parque Solari. Sí. Y bueno, también la historia de los duendes. Sí. Pero, ¿sabés algo más a profundidad o alguna otra historia?
Vos sabés que en el Parque Solari en realidad ahí se tejen muchas leyendas, sobre todo porque el Parque Solari a principios del siglo pasado fue como un lugar donde mucha gente se quitó la vida. La gente iba a quitarse la vida al Parque Solari. Esto tuvo su auge después en el correr del tiempo. Ya sobre el final del siglo XX, donde todavía no estaba muy en boga, donde todavía no estaba muy cuidado el hecho de la salud mental, ahí gente de muy corta edad se quitó la vida. Entonces, date cuenta que el Parque Solari en realidad ya no es aquel mundo de fantasía. Es un lugar donde convive la fantasía y donde convive muchas veces toda esta problemática que en realidad existe. Nosotros en el Parque Solari contamos en realidad dos historias. Está la historia más conocida, que es la de los duendes del Parque Solari, sí, que en realidad es una historia fascinante, porque uno piensa que ingresa al Parque Solari y que ingresa a un mundo fantástico. Yo quiero referenciar a un salteño que yo adoro y que este salteño a mí me guió mucho por ese camino de los duendes, que se llama Diego Moraes. Diego Moraes escribió El bestiario del Salto Oriental, sí, donde en ese libro Diego está en Salto justamente ahora, es embajador en España, es un tipo fenomenal. Y justo Diego está en Salto, yo lo contacté para vernos, para charlar de esto que nos apasiona. En realidad, la historia de los duendes es una historia apasionante, pero es una historia que es como prohibida para la persona que pasa los 14, 15 años. Es una historia que en realidad está pensada para niños. ¿Por qué? Porque los duendes se les aparecen únicamente a los niños. Quizá por su inocencia, quizá por eso que el niño no ha descubierto la verdad de la vida o los dolores de la vida. Entonces los duendes es muy difícil ver o percibirlo, pero niños sí lo han visto y ahí pasan cosas increíbles, ¿vale? Porque a ver, siempre hay como una leyenda que dice los niños no mienten, y nosotros hemos recibido algunos registros de niños de 5, 6, 7 años, 8 y 9 que nos han contado unas experiencias increíbles donde los duendes incluso lo han tomado de la mano y lo han llevado a ese mundo fantástico, donde les han dado golosinas, caramelos, y donde hay algunos registros que nos han contado cómo incluso están vestidos, que estaban vestidos como con harapos de jean, como que tienen como un bolsito, un morral que también sería de jean, como que visten con ropas que la gente ha dejado pedazos de tela o que se ha dejado un buzo olvidado. Es fascinante. No tengo un mundo mucho más acá en el tiempo para contarte sobre los duendes en realidad más allá de esa leyenda. Sí. Y si vos te pones a pensar, las leyendas que alimentan justamente a los duendes del Parque Solari no tienen un registro de gente mayor que ha visto a los duendes, porque los duendes son esquivos en este mundo a personas como nosotros que han conocido el bien y el mal. Se le parecen únicamente a los niños por su inocencia. Sí, los niños también tienen como esa percepción de la energía, que son más susceptibles, sí, ¿no? Todo eso. Y bueno, y eso del bien y el mal, también la construcción social, de lo que está bien ver y lo que no. Sí. También sí, por eso. Yo creo que, mira, yo siempre le digo, Mil Voces vale para mí, cobró la dimensión que cobró y que sigue después de tantos años que ya lo hacemos, sigue cobrando vigencia. Esto que hoy pasa con ustedes, nos pasa a diario con Liceo, no voy a contar charlas y un montón de cosas. Bueno, yo creo que Mil Voces se alimenta porque yo siempre digo, yo hago o hice un programa lineal. Esto quiere decir que mi camarógrafo me acompañaba y yo en realidad te entrevistaba y lo que vos contabas era lo que llevábamos a la televisión. Sí, recreado por actores y un montón de cosas, pero no tenía fuego propio. Nosotros, ¿qué pasa? La historia del Parque Solari hay muchas cosas que la han alimentado con un fuego adicional que en realidad crea todo un mundo fantástico y un mundo que capaz escapa a lo que en realidad pasa realmente en el Parque Solari. Por eso yo siempre digo que es mejor que el Parque Solari quede en su mundo de duendes y en su mundo alimentado y contado por niños, y que en realidad no pase el mundo superior contado por mayores, porque ya sería un mundo abstracto, no sería la realidad. Entonces, más allá de lo que te conté, en la realidad de los duendes, no te puedo contar porque en realidad le estaría agregando fuego a la historia. Hay otra historia que nosotros contamos ahí, y que ahí nos pasó una cosa muy curiosa cuando llegamos con este tour que recorrió varios lugares. Nosotros ahí pensábamos, vale, que iba a ir 100 personas y terminamos llenando 4 ómnibus de gente, más toda la gente que fue después en sus automóviles, y metimos muchísima gente la primera noche ahí, que nos asombró porque no sabíamos que iba a ser así. Entonces fue una cosa multitudinaria que hasta no pudimos dominar, y que en el final, incluso cuando se iba a ir el último ómnibus con los actores y nosotros, uno de los caños estaba cortado abajo, nadie pudo haberse tirado abajo y cortar un caño. Y nosotros ahí dijimos, bueno, no le pongan más, estos fueron los duendes del Parque Solari. Que se cobraron porque nosotros justamente ahí en el Parque Solari. Sí, en el Parque Solari. Nosotros fuimos justamente a contar la historia de los duendes y fuimos también después
a contar una historia muy particular. Que esa historia pasa en una glorieta que tiene el Parque Solari, que todavía conserva incluso toda la estructura de hierro hecha a principios del siglo. Ahí solía ir un vecino de la zona que había sido enfermero en su vida y que en realidad era acompañado por un viejo amigo. Estos se habían criado juntos y el amigo, después que su entrañable compañero enfermo, lo que hacía era acompañarlo con la silla de ruedas. Este amigo, después que la persona que estaba inválida perdió a su compañera, se fue a vivir con él, cerró su casa y se fue a vivir con él. Habitaba muy cercano a la zona del Parque Solari, quiere decir que a las tardecitas lo solía ver a principios de... esta historia ocurrió entre el año 1940 y 1950. En esa historia que te cuento, donde el parque incluso tenía otra vida, porque tenía otra vida social que no era la que tenía hoy, su compañero lo llevaba al ex enfermero en esa silla de ruedas. Este señor había quedado parapléjico, quiere decir que únicamente el movimiento era a nivel superior, y él disfrutaba esa tarde con su compañero. Y tenía una casa muy particular, porque en realidad en la habitación donde él dormía había sido como un viejo aserradero, un viejo galpón, de una percepción de una persona que también había sido muy humilde en su propia vejez. Entonces imagínate, Vale, que él no tenía como una vida social, una vida activa en su casa, que podía mirar una ventana, que podía mirar a la calle. Toda su vida estaba como confinada a un fondo, donde su compañero también formaba parte de esto y había como dejado su vida a merced de su amigo, le cocinaba y todo esto. Bueno, esta pareja de amigos en realidad lo que hacían era que por años iban al Parque Solari. La gente que ya en los años 40 o 50 tenía esa vida social en el parque los conocía y conocía el movimiento de ellos. Hasta que en realidad, vale, yo siempre digo que la vida no es eterna y no es para todos. Este abuelito se muere. Quien se muere primero es la persona que estaba en silla de ruedas. Lo que hace su compañero era que, como le faltaba a su compañero de todo el tiempo, lo dejó en la casa, no lo enterró. Siguió conviviendo con él y siguió alimentando esa fantasía de llevarlo al parque todas las veces. Incluso hay alguien que ha comentado que incluso ese paseo en la silla de ruedas se daba ya post-mortem de esta persona. O sea, ¿estaba el cuerpo ahí? Estaba el cuerpo en la silla de ruedas y lo llevaba a la libreta. Esto es todo como una historia bastante macabra en esto que pasa. No sé cuánto tiempo más después del muerto pasó esto, pero no recibió sepultura instantánea, sino que esto llevó un proceso. ¿Qué pasa? Esta persona que lo llevó quizá una semana, 2 o más al Parque Solari en estas condiciones, se muere también una noche, junto a su compañero. Y es rescatado al tiempo, pasan meses para el rescate. El rescate se da porque en realidad en la casa había un olor estupefacto que salía por todos y los vecinos empezaban a ver que ya el hombre de la silla de ruedas y su vecino no salían. Es una historia increíble porque hasta los propios gatos que estaban ahí habían consumido sus cuerpos, incluso se habían alimentado de los cuerpos de ambos. Esto genera en realidad que, no sé si la fantasía o qué, abre como un portal a lo desconocido y ciertas personas que en aquel tiempo, de esa generación, ya deben quedar muy pocos, ya casi nadie, pero en el momento de la historia nuestra, cuando llevamos al Parque Solari, nos habían contado que el ex enfermero en su silla de ruedas y su compañero se siguen viendo en esa vieja glorieta que era el lugar preferido por él. Pero ya no se los ven de una manera como se los veía alegres y divertidos, sino que se los ven al señor de la silla de ruedas con sus cuencas de los ojos vacíos, descarnado como si fuese una calavera, y a su compañero que lo lleva de la misma manera. Que incluso al señor que empuja la silla de ruedas le faltaría hasta una parte de la cara, que fue la parte que los gatos habían comido. Entonces te das cuenta que toda una historia muy macabra, y esa historia pasa ahí en la glorieta sobre la tarde-noche. No es una historia que se da a la madrugada, es una historia que se da al atardecer. Y esa historia la recreamos con actores nosotros. Todo está bueno. Si entras a un Instagram, JB Producciones, vas a ver, repasar, que vas a ver los actores haciendo esa historia de ese momento. Bueno, nosotros en nuestro recorrido también teníamos pensado que haya actores en ciertos lugares, no teníamos pensado muy bien cuáles lugares, pero ahora que me contás eso, estaría muy bueno que al menos en el Parque Solari. Sí, ahí está bueno. Si querés te puedo recomendar a los actores que hacían con nosotros de Varieté, que conocen la historia porque fueron los que nos acompañaron a hacerla.
que ya le hicieron la parte y conocen un poco. Y en el Parque Solari, ¿crees que sería como, bueno, ahora que me estás contando que hiciste todo el recorrido, ¿no? Como que es un buen lugar para que estas personas, tipo, los del recorrido, vayan y se cuente todas esas historias? Lo de los duendes es algo más para niños, pero... Sí, pero está bueno contarlo también. Yo en eso, vale, te digo que sí, que en realidad ese recorrido hay que hacerlo, sobre todo el Parque Solari es muy místico, y si ustedes consiguieran quedarse en la tarde-noche, ya cuando la luz natural se va y la noche se apodera del Parque Solari, es un lugar mágico, ¿no? Sí, Es un lugar sí, totalmente de que diferente. no hay mucha luz ahí. Sí, claro. Entonces eso acompaña a un lugar mágico, sobre todo un lugar central del Parque Solari. Yo soy, vale, mira, yo tengo una condición y que me considero, yo soy muy real en las historias que cuento. Si conozco la historia te lo voy a narrar a lujo de detalle como te vengo contando, y también si conozco en profundidad como la historia de los duendes, le pongo un freno a la historia, porque en realidad contarte algo más sería ponerle un fuego y ponerle algo que en realidad yo no conozco. Entonces en realidad ahí soy muy real, yo te cuento lo que conozco, y sobre esa fantasía que me fui alimentando de conocer esa historia, es la historia que alimento. Sobre los duendes, yo no creo que haya mucho más, porque es como te digo, el mundo justamente de los duendes que ahí convive, que en realidad es real, lo perciben los niños. Entonces yo, si vos me decís dónde está la entrada al mundo de los duendes, no sé, hay que descubrirlo, porque también forma parte de esa fantasía. Sí. Entonces, bueno, pero me parece que es un mundo espectacular para descubrir y conocerlo. Bien, y ahora, en otro punto del recorrido, por ejemplo, el Liceo Paul, Sí. se sabe que fue como un cementerio indígena y que en el Liceo Paul se ha aparecido algún espectro Sí. y demás. Creo que el lugar donde era como ese cementerio sería del Liceo Paul hasta Capacidad y la universidad por ahí, ¿o no? Mirá, ahí te voy a hacer incluso un agregado. No solo fue un cementerio indígena, fue un cementerio de fosas comunes, gauchos e indígenas. Mirá, nosotros, esta historia la conozco, es de las historias que más me gustan. En esta historia del Ipol, yo fui meses para poder lograr la mejor historia, y después durante este recorrido que hacemos todos los años contando historias en los centros de enseñanza, es al lugar donde más voy, al Ipol, para contar justamente la historia del Ipol, de lo que ahí sucedió. La historia en realidad nace en la década del 70, ahí en Ipol, y yo te voy a contar por qué nace, pero yo creo que nace mucho más atrás por este enterramiento en común que hay de fosas indígenas y fosas gauchescas. Ahí en realidad hay eso. No solo se extiende desde la universidad hasta el Ipol, sino que te vas a llevar un gran asombro cuando te diga que ese cementerio se extiende todo, cruzaría calle Uruguay hasta la zona del Himalaya. Ahí hace toda una L gigante, inmensa, y ahí había todo un enterramiento de gauchos y de indios. Eso lo descubrimos nosotros en una investigación histórica que hicimos. ¿Y cómo lo descubrieron? Y porque en realidad fuimos preguntando a gente que tenía que ver con historia, historiadores, José Guzmán es uno de ellos, que han encontrado en ese sitio pertenencia a través de lo que es el descubrimiento de algunos aparatos especiales que buscan hierro, que buscan metales, algunas cosas que no solo pertenecían a los indios, sino que pertenecían a los gauchos. Claro. Nosotros ahí, ¿qué hicimos? Para llevar una historia a la televisión, no solo necesitábamos un relato radial, como pasa acá adentro, necesitábamos darle una imagen a esa persona que en realidad se aparecía en el Ipol. ¿Qué hicimos? Bueno, alimentamos la idea de que en realidad deberíamos haber creado un personaje. Y ese personaje lo creamos junto a Diego Ferrés. Diego Ferrés es un salteño que es cineasta, vive en los Estados Unidos. Diego hizo como un pequeño corto desde el Ipol que a mí me encantó, porque Diego lo hacía con aquellas cámaras que se llamaban las Reporter Notebook, que eran unas cámaras gigantes que iban sobre el hombro, que el tipo que las manejaba ponía un cassette VHF gigante y que en realidad tenía un peso considerable. Sí. Esa cámara era en realidad prehistórica, ¿vale? Porque vos solamente hacías un plano y hacías un zoom. Claro. Bueno, Diego en realidad fue un iluminado, porque con esa cámara Diego filmó y aparte después editó con esa cámara. El tipo fue un adelantado, hoy es cineasta, vive en Los Ángeles, es un salteño en realidad que uno debe reconocer, y a mí me dio una gran mano porque con él hicimos justamente como una fusión, una sociedad para poder alimentar justamente un personaje y darle vida. Ese personaje, nosotros creamos un niño
con el pelo indígena, pero con los rasgos gauchescos. Lo vestimos con algunas prendas indígenas y algunas prendas gauchescas y alimentamos un personaje que llevamos una noche a Lipol para poder crear la historia. Fuimos durante muchos meses a Lipol para lograr la noche perfecta. La noche perfecta era una noche de tormenta. Esa noche de tormenta, con un equipo de producción, logramos recrear una historia que es fantástica, donde incluso en el último piso, donde está el salón de química, nos pasó algo increíble, donde las luces se fueron apagando en forma secuencial y quedó prendida únicamente la luz que estábamos nosotros. Ese fenómeno duró 5 o 6 segundos y después se fueron prendiendo todas las luces de Lipol hasta iluminarlo por completo. Queríamos recrear esta historia, ¿vale? En la década del 70, ahí habían unos policías que en realidad cuidaban el liceo, porque la directora había tenido aviso de que sobre la calle que da, sobre el fondo que da calle Misiones, algunos chicos ingresaban a Lipol a robar cosas de noche. En realidad no eran ladrones, eran vecinos pequeños del barrio que jugaban a la pelota y que se habían dado cuenta que sobre el lado de la calle Misiones faltaba un vidrio y los chicos podían ingresar a esa hora de la noche a hacer sus travesuras en el liceo. Pero claro, las travesuras que los chicos alimentaron se fueron agigantando y los chicos no solo se divertían, comenzaron a romper cosas y dañaban cosas del liceo. A lo que en aquel momento la comisión del liceo crearon una comisión especial para poder contratar justamente un servicio 222 policial que cuidara dentro del Lipol. Arreglan esta parte, le ponen un vidrio, pero también ahí hacen como una pared. Los chicos ya no se pudieron colar más por ahí. Pero en realidad, cuando los policías comenzaron a cuidar ahí, se encontraron con otro misterio. Y este misterio que comenzaron a encontrarse los policías fue este misterio de este niño que comienza a hacer sus travesuras. Que en realidad no era un niño que jugaba a la pelota, era un niño fantasmal que habitaba en Lipol. Que algunos lo veían en el salón de química, pero algunos otros lo veían en el salón de química donde esto pasó. Uno de los policías, en realidad ahí la recorrida se daba en el liceo, en la zona perimetral, pero también los policías cuidaban dentro del liceo. Una noche los policías sienten que en el salón de química comienzan a romperse algunos frascos. Los policías van ahí y lo que en realidad ven es algo increíble. Sobre uno de las mesadas volaban cosas por los aires. Uno de estos policías saca el revólver y hace un tiro al aire y apenas hace el tiro, la puerta de ingreso al salón se abre como tocada por una tormenta. ¡Pum! Este policía en realidad lo que hacen es salir corriendo, se asustan. Uno de ellos yo tuve la posibilidad de entrevistarlo al tiempo, porque él había quedado como tartamudo por la impresión que le había dado ese hecho. Inmediatamente pasa ese hecho y la policía les cuenta a los propios jefes lo que hace la gente. No sé si le cayeron o no, pero hacen que la guardia interna no ingrese más a Lipol, sino que quede haciéndolo de forma perimetral. Amén de eso, en el momento que eso sucede, aparece una guardia, aparece incluso la salud, porque fue todo una cosa increíble. Pero no obstante eso, después a los alumnos del liceo nocturno comienzan a sucederle cosas, sobre todo en el salón de química. En el salón de química empiezan a romperse cosas, volaban cosas, y sobre todo aquellos alumnos que se quedaban hasta altas horas de la noche, veían entre ellos como alguien que en realidad no formaba parte de ese grupo. Y lo veían físicamente, y a quien veían era a este niño que nosotros comenzamos a vestirlo de esa manera. Ahí hay toda una leyenda, porque en realidad este niño que comienza a ser, que no era visible en algún momento, comienza a aparecerse en algunos momentos. Y uno piensa, ¿por qué el niño tenía de repente cierto comportamiento con ciertos grupos y no lo tenía con otros? Y acaba como un tema de energía, como un tema de afinidad, y que no sé por qué sucedía. Pero en ciertos momentos ese niño aparecía. La aparición de este niño no era una aparición tranquila. La aparición de este niño era como una aparición diabólica, ¿viste? Él cuando aparecía rompía las cosas, abría las puertas y en realidad se daba únicamente ahí. Y lo que provocaba eran apagones. Y nosotros, por eso que en esa noche en el Lipol, lo que comprendimos fue que habíamos recibido un mensaje y que el mensaje era de ese niño. Fue como un tirón de orejas, que nosotros creemos que existió, porque si bien no nos pasó en nada, ni nos llevamos ningún susto referido a alguna puerta que se golpeó o algún frasco que se rompió, sí se nos apagaron las luces de forma secuencial. Sentimos que fue como un tirón de orejas, que el niño dijo la historia, la van a contar hasta acá. Sí, como que el niño no quería tanto que se sepa. Es lo que nosotros creemos. Igual nosotros la llevamos a la televisión, está el niño de Lipol, ahí, o el fantasma de Lipol, lo pueden ver ahí en el Entonces, este niño que caracterizaron
se basa en esa historia del niño. Se basa en realidad en la historia inicial de los policías, que nosotros sentíamos que teníamos que crear un personaje para poder alimentar esta historia y darle vida a una cosa que hasta ese momento parecía fantasmal, y después con todos los testimonios de todos los demás que formaron parte de generaciones de Edipo, nos fuimos dando cuenta que en realidad ese niño existió. ¿Por qué le dimos la forma que tenía? Capaz en realidad físicamente capaz tenía otra forma. Nosotros le dimos esa característica por la fosa en común. Llevamos a ese niño en realidad a la historia misma de esa fosa indígena y esa fosa de Roche. Y ese actor, ¿no? Sí. ¿Fue lo que hicieron en el recorrido o fue algo que grabaron? No, eso está filmado en el recorrido, está grabado, incluso nosotros lo que hicimos ahí fue crear con él, en base a relatos de los estudiantes, fue crear una guía hasta el departamento, hasta el salón de química, con estudiantes, algunos reales y otros actores, e incluir a este pequeño en esa recorrida. Entonces lo que aparece del chiquilín, ahí nosotros hicimos todo como una producción bien lograda, porque ahí lo que hicimos fue atar como todas las sillas del salón, la habíamos atado con tanzas invisibles a los pies, y cuando el chico abría la puerta, todas las sillas volaban por los aires, ¿viste? Entonces hicimos todo como una cosa en realidad bien artística, y habíamos logrado una cosa con espuma plástica que caía del techo y era como nieve, ¿viste? Habíamos logrado muchas cosas técnicas especiales para lograr justamente los efectos, ¿viste? Y bueno, en base al liceo, cementerio indígena, Checo, ¿tenés alguna otra historia que se pueda nombrar? Bueno, en realidad la Edipol es esa, ¿viste? La Edipol alimenta un mito muy interesante. Yo digo que la historia de Edipol, no sé si es porque se creó en un centro de enseñanza, pero ha trascendido. Vale, en Salto hay 2 o 3 historias que en realidad forman parte de lo que yo llamo el mundo mágico, el mundo imaginario colectivo. Los salteños, nosotros atesoramos las historias de una manera muy especial, muy particular. Yo creo que no hay otro departamento, yo que he contado historias en todos lados, no hay un departamento que tenga el arraigo que tiene Salto con las historias. Salto tiene muchísimas historias. Y en realidad las historias de Salto, el salteño las atesora como de él, parece que nos pertenece, forma parte de una cosa que en realidad es nuestra. Como la cultura. Como la cultura, sí, está arraigado eso. ¿Y por qué te lo digo? Porque historias como la parecida de la Ruta 3, como la historia del fantasma del hospital, como la historia del fantasma de Edipol, son historias que se han contado hasta en 14 o 15 idiomas. Porque capaz en este momento yo le estoy contando la historia a vos y en algún lugar del mundo alguien la está contando en otro idioma. Son historias que han trascendido, se llaman leyendas urbanas. En realidad este mito ya pertenece a una leyenda urbana que en realidad en cada lugar quizá cada relatón le ha puesto su condimento, pero nacieron acá. Entonces son leyendas que en realidad, para que tengas un poco la idea de lo que significa la leyenda de Edipol, es famosísimo. Vos vas a Montevideo, por ejemplo, y a mí que me ha tocado trabajar con Guillermo, que soy súper amigo de él y que hacemos alguna cosa juntos también, a Guillermo le pide que cuente la historia de Edipol. Y cuando, es muy conocida en otros lugares, en todos los lugares. Sí, en todos los lugares. Sí. Hay pocos liceos y pocos centros de enseñanza que tienen una historia tan arraigada como esta, como la historia de Edipol. Es muy conocida. Entonces, para vos, este liceo estaría como fundamental para agregar al recorrido. Sí, hay muchos. Yo creo que los liceos, en realidad, yo siempre digo, vale, que los lugares donde tienen mucho tráfico de personas crean una energía muy especial en ciertas ocasiones que en realidad crean una aparición fantasmal. Los centros de salud son especiales para eso, porque en realidad convive la vida y la muerte todo el tiempo. Y donde está naciendo una persona está muriendo otra, y en realidad hay un portal muy especial. Pero también los centros de enseñanza lo tienen, porque en realidad ahí hay energías muy fuertes de poder desarraigar, como profesores que han pasado toda su vida en ese lugar, y hay, como pasa en el ISO 5, de algunos profesores que aún todavía aparecen con sus tacones y su forma de caminar, que se sienten por la noche. Mira, no sabía. Sí, porque hay como algunas energías de algunos profesores que han quedado inundadas en ese lugar. Y por eso en el Edipol y por eso en el Liceo de Santo Nuevo también aparecen como algunas sombras misteriosas. Yo creo que todo va de la mano de esas energías, ¿viste? que quedan arraigadas en los lugares. Por eso pienso que los lugares que tienen mucho tránsito, ¿viste? Generan una energía muy especial, porque uno convive muchas horas ahí. Y bueno,
dejando el Liceo Paul de lado, ¿no? El Teatro La Rañaga, ¿qué nos podés contar un poco? Porque es un centro histórico muy fundamental de Salto. Tiene como un museo ahí en el teatro, pero ¿qué nos podrías contar? Ahí te voy a contar el mito popular del teatro y te voy a contar la experiencia que nos pasó al equipo de negocios. Ahí creo que en realidad el mito más grande que ocurre ahí es el hecho de la campana. Sí. Es que todo el mundo que ha tocado la campana le ha pasado incluso elencos famosísimos que han venido con gente que ha tocado la campana, después no ha podido actuar porque se ha brotado, le ha pasado algo físico, ha tenido un desmayo, o algunos hasta se han quebrado, porque han saltado del escenario, han caído y se han quebrado, luego de haber tocado la campana. En realidad no hay una historia que nos lleve directamente a la campana, que yo te pueda decir, mira, esta historia de la campana viene arraigada por este personaje que habitó el teatro, y porque ese personaje era bueno o malo, la campana está unida a él. Sí. No lo hay, o al menos no lo conocemos. Pero lo que pasa en el teatro es en realidad, yo creo que todos los teatros tienen un mito. A mí me pasó en el Teatro del Paysandú, irme de la historia, Florencio Sánchez, que tiene una historia muy particular, que al igual que el Liceo recorre todo el país, que se llama El Fantasma Silbador. Y no sé por qué, pero después de ir muchas veces yo pude captar el silbido de ese fantasma, que en realidad silba como si alguien estuviese pasando como un cuchillo en el alumino, para serte explícito en eso. Es como un sonido muy agudo y que lo hace cada 15 segundos. Generalmente cada 10-15 segundos el tipo silba. Yo lo pude captar y lo tengo grabado eso. Bueno, en realidad en el Teatro La Rañaga lo que pasa con la campana es un mito que se ha alimentado de generación en generación. Pero no te puedo decir si hay una persona especial que nos ha llevado a eso. Ahora bien, yo entrevisté ahí en el teatro a Ramón Rinaldi. Ramón Rinaldi es una persona que trabajó 25 años en el teatro y que tiene muchas experiencias. El teatro, luego que cierra sus puertas, tiene su propia vida, porque ahí en realidad hay algunos personajes que aparecen, irrumpan en el teatro y hacen como su propia vida, como si una familia imaginaria habitara ese lugar y que en horas de función, no sé si están en alguna butaca cruzados de brazos mirando la función, pero cuando termina la función sienten que esa es su propia casa y comienzan a desarrollar su propia vida. Nos pasó a nosotros que después que Ramón nos cuenta la historia y que a la medianoche recorrimos las habitaciones, desde el último piso donde le llaman el gallinero, nos tiraron un pedazo de tabla que formaba parte de un respaldo de una silla, y esa tabla venía como forma de boomerang, ¿viste? Claro, como un vuelo, sí. Y cae en el escenario. Ahí no había nadie, ¿vale? Estábamos nosotros, estaba el equipo de mis voces, que era mi camarógrafo, que era el sonidista, que tenía el micrófono, y yo entrevistando, y Ramón Rinaldi, no había más nadie. No sé quién pudo haber hecho eso, pero en realidad eso fue un hecho físico. Yo digo que cuando pasan esas cosas en realidad le da credibilidad a la historia, porque yo te puedo contar muchas cosas, ¿vale? Vos podés alimentar el sueño y tu fantasía, te vas imaginando muchas cosas, en la cabeza te vas imaginando colores, situaciones, pero cuando realmente pasa, yo siempre digo que ahí es lo que nos da la pauta de que en realidad esta vida no termina acá, que la vida en realidad se fusiona con un plano que no siempre interactúa, pero cuando interactúa pasan cosas como esta. Entonces yo siempre soy uno de los convencidos que pienso que el cielo y el infierno están acá, en otro plano, y que la muerte también se da en un plano muy cercano a nuestro. Y que por eso sucede que cuando pasan estas cosas que se manifiestan en el plano físico, es alguien que en realidad logró abrir ese portal mágico, que ni vos ni yo conocemos cómo se abre, pero que en realidad esa persona evolucionó y lo abrió y pasó eso. Te cuento una experiencia, en realidad hay un hecho físico, es decir, alguien nos tiró esa tabla, sí. Y fue de un mundo fantasmal, que vino dirigida a nosotros y también como tirón de oreja, ¿viste? Para alguien, para Ramón, que estaba contando una historia, ¿viste? Yo sentí que era un poco eso. Sí, es como la energía también, ¿no? Bueno, la energía como que se transforma y todo, como que no hay un bien y un mal en una energía, sino que ahí ya las almas que trascendieron, que están ahí, bueno, se manifiestan de esas maneras, ¿no? A mí me pasó algo muy curioso, ¿vale? En la casa de una persona que yo sentía la necesidad imperiosa de ir todos los años. Este señor se llamaba Milton de los Santos. Milton vivía en calle Diego Lamas y Juncal, él tenía una gomería, y yo todos los años iba a buscar la publicidad para poder soltar el programa radial.
Y yo sentía hace 2 años una necesidad de ir. Cuando voy a esa comería, ya esa comería no existía, era una casa de familia habitual, y yo golpeo y me atiende la señora, me dice, Juan, vení, te estábamos esperando. Esa fue la palabra. Yo digo, ¿cómo andaba Magela? Y Milton, ¿no sabías? Milton murió. Nunca me enteré, sí, Milton murió hace 2 años. Pero te estábamos esperando. Milton, ¿cómo lo recordás vos a Milton? Bueno, yo lo recuerdo a Milton con un overol gigante, unos lentes de esos con un aumento increíble, y siempre peinaba la gomina. Y después de... ¿Qué hacía Milton? Me dice ella después de la comería. Era pastor. Y Milton andaba con un portafolio, con un traje marrón a rayitas, y siempre peinaba la gomina y con esos lentes con un aumento increíble. Bueno, Milton está acá, duerme conmigo, y Milton a las 6 de la mañana se sienta en la cama y evangeliza. Y yo digo, ¿en serio? Sí. ¿Querés hablar con tu amigo? Me dice ella. Y bueno, para mí será increíble, porque a ver, a mí que me gustan los misterios y los mitos de leyendas, mañana vengo. Trae tu camarógrafo mañana porque él se sienta donde vos estás sentado. Yo te juro, vale, que sentí como una opresión, quería salir corriendo, en realidad no sabía si era verdad o quién me estaba contando la historia, no estaba. Entonces al otro día fuimos con mi camarógrafo, a las 10 de la noche, ubicamos una cámara directamente en ese sillón. Esa hora, ese día no pasó nada, esa noche no pasó nada. Yo charlé con ella, ella dice, vos sabés que en realidad son 10 y 10, no apareció, capaz tu presencia lo amedrentó, vuelvo mañana. A la noche siguiente, cuando fuimos, en realidad nos pasó una experiencia que para mí fue de las experiencias más fuertes de mis voces. Esta historia está también en YouTube y está filmada, se llama Milton 314 o Juan 316, creo que sí, así está. Y cuando yo te lo voy a explicar, te lo voy a contar de la forma que mi mente lo pudo captar. Yo estaba frente a ese sillón, que era un sillón como de cuero, muy acolchonado, Magela estaba frente a mí y estábamos esperando el momento. 10 menos 10 de la noche, en ese sillón pasa una cosa increíble, es como si una tela de seda cayera del cielo y que las primeras partes de la tela fueran cenizas que vienen cayendo, y eso, antes de tocar contacto con el asiento de la silla, yo pensaba que había alguien abajo, mi cabeza pensaba que había alguien abajo, porque yo sentí como que se tiraran así de abajo, y el sillón hizo esto, y, como que se sentó ahí, y la tela descansó sobre eso. Ese fenómeno duró 4 o 5 segundos, ¿vale? Y la tela se vuelve, y ella me dice en ese momento, preguntale lo que quieras, ahí está tu amigo. Y no supe qué preguntarle, porque quedé helado ante la situación, yo no podía creer lo que estaba viviendo y lo que realmente lo vi. Terminado esos segundos, esa tela que bajó se vuelve a ir, y mientras esa tela cobraba vuelo, ese sillón que estaba así vuelve a tomar su forma. Yo quedé helado, vale, cuando me pasa eso, en realidad no podía creer que eso me estaba pasando a mí, y yo decía, bueno, mirá, este camino que me llevó a mí a ser mi voz de tantos años, que yo luché por esto, en realidad hoy está dando sus frutos, ¿no? Porque tenía como señales. Y cuando llego al canal, vale, le dije a Emanuel Ardamán, que sigue siendo, yo no trabajo más en el canal, pero un tipo muy virtuoso, un tipo que en realidad yo le decía pasó esto, y cuando miraba la televisión el efecto que yo le quería dar, él se lo daba. Me leía la cabeza. Y yo dije, vos, mirá, lo que me pasó fue esto, y le cuento tal cual lo que te conté, y yo necesito trasladar esto a la imagen, porque en realidad lo que a mí me pasó fue esto. Y me acuerdo que él pone un sillón, está así, y dice, sentate ahí, que él me toma, así como está tu compañero tomándome, me toma, y en ese sillón hace un efecto increíble, tal cual yo te lo conté, logra con una tela el efecto tal cual, yo cuento la historia. Y bueno, en realidad, viste, cuando vos hablabas un poco de las almas buenas y malas, me hizo acordar de eso, porque digo, en realidad eso fue no solo la presencia de un alma, fue la manifestación física de un alma en esta dimensión, y es cuando vos en realidad, cuando pasa eso, cuando te tiran algo, cuando vos ves algo, es cuando en realidad vos pensás, ¿estamos solos acá? ¿Cuán lejos está ese mundo que hoy vos querés descubrir y que a mí me encanta descubrir también? ¿Está tan lejos o está acá? ¿Es tangible? ¿En qué momento se va a abrir? Me parece que son cosas que te llevan a pensar, ¿no? Y esto me queda la duda, ¿no? Esto del Señor, ¿fue cuando vos estabas sentado y en el mismo sillón? No, yo estaba sentado. ¿Fue en otro? Yo me senté en la silla de él la primera vez que llegué a la casa, sí. La primera noche cuando Magela me dijo que estábamos esperando, y cuando empezamos a hablar, ella me dice, tu amigo se aparece en mi cuarto, se aparece de traje y con la Biblia debajo del brazo, y estaba evangelizando. Todo eso lo hicimos en la charla, como estamos teniendo ahora, y ella me dice, a las 10 de la noche, si vos querés venir mañana, vení porque Milton se aparece en mi casa. Y se aparece ahí donde está sentado vos.
Lo que hicimos después, que es dejar ese sillón libre, yo estaba sentado en ella y el sillón quedó libre para poder filmarlo. La primera noche no pasa nada y la segunda noche se dan este contexto que te digo. Aparte, me acuerdo porque era un sillón verde, ¿viste? Como un cuero verde así, estaba todo gastado acá, en la parte de la espalda y en la parte del asiento estaba todo gastado, ¿viste? En el cuero. Entonces yo, lo que mi mente comenzó era como que si abajo del piso había algo, ¿viste? Yo sentía como que alguien, no sé, con una taza estuviera tirando y hubiese logrado ese efecto. ¿Y eso no quedó grabado en...? Eso está grabado, lo puedes ver en Mi Voz en Leyenda, en YouTube. Está, es decir, no el momento ese la cámara no lo captó, ¿viste? No lo pudo captar. Lo pudieron ver ustedes, ¿no? En realidad lo vimos con mi camarógrafo, lo vimos las 3 personas, pero en el momento la cámara no lo captó, por eso creemos que en realidad estaba como en otra frecuencia. Claro. Lo que yo hice llegando al canal fue tratar de ver ese momento, no pasó absolutamente nada, pero sí mi compañero hizo ese momento. Bueno, y ahora sí. Bueno, también el teatro, no estábamos hablando del teatro de la mañana. En el teatro, vale, ahí no tengo mucho más historia, ¿viste? Porque en realidad yo te cuento las historias, porque uno, a ver qué pasa, uno va al lugar por una historia que las identifica. A ver, yo voy a Edipo, por el fantasma de Edipo, voy al teatro por la campana, voy de repente a la aurora por los ovnis, porque en realidad uno va por una historia, ¿no? Hay una historia emblemática en cada lugar. Y eso es lo que me parece que alimenta el mito, ¿viste? Entonces en realidad, si existe o no pasa alguna otra historia, y sí, capaz que pasa, porque forman parte de ese imaginario colectivo, pero siempre hay una que sobresale. ¿Crees que estaría bueno agregar ese recorrido por el Teatro La Rañada? Nosotros lo que habíamos pensado con mis compañeros es que en el teatro haya como una mini obra donde actúen, por ejemplo, la leyenda de la campana. Sí, no vayan a tocar la campana. No, que sea todo actuado, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Sí, eso es lo que se nos había ocurrido. ¿Cuándo van a hacer eso? Y es lo que estábamos pensando en el proyecto, ¿no? Ahora que lo vayamos a hacer, la verdad que no creo, pero... Está bueno, ¿eh? Sí. La idea está buena. Y bueno, yéndonos a otro punto del recorrido. El Hotel Concordia. Sí. Se sabe que ahí Gardel como que se hospedó y que siguió quedando su alma, que se puede verlo de vez en cuando, y como que hay una habitación, creo que es como un museo, sí. ¿Nos puedes contar algo de eso? Ahí lo que pasa, vale, ahí si ustedes van y piden, en realidad ahí lo van a dejar entrar. Yo, mirá, ahí yo siempre digo, tengo como un dicho muy popular, ¿vale? Que creo que me ha dado a mí, la confianza de que gente como vos hoy vengan y me consulte. Si yo te hiciera un teatro de todo, yo capaz pierdo credibilidad, ¿viste? Entonces, a ver, yo con el Hotel Concordia lo que tengo es que me encanta lo que ahí sucede, alimento la fantasía de lo que ahí sucede, pero tengo también como mis dudas sobre esto que te voy a contar. Si bien la habitación 32 es real, si bien todo lo que hay en la habitación 32 es real, porque Gardel dejó pertenencias ahí, es real, Gardel no murió ahí. No murió. Bueno, entonces en realidad con eso le estoy diciendo que el alma o el fantasma de Gardel, como aparece en la habitación 32, podría aparecer en muchos lugares donde Gardel se hospedó, incluso podría hasta aparecer en la pista de Medellín donde el avión se quemó. Entonces por eso me parece a mí que el mito que alimenta la habitación 32 del Hotel Concordia forma parte más de una leyenda que los propios salteños hemos alimentado por el hecho de haber tenido a Gardel famoso a nuestro santo. Bien, entonces si bien yo conozco mucha gente que ha sentido como una energía especial en la habitación 32 y que incluso ha sentido como alguna manifestación que los ha visitado o como alguna sombra oscura que ha pasado o que ha pasado también un hombre de sombrero. Más allá de eso, en realidad no tengo un dato concreto de decirte que Gardel estuvo en esa habitación después de muerto. Pero sí hay una historia que en realidad está buena poder contarla. La leyenda del Hotel Concordia se alimenta, por supuesto, de su habitación 32, que yo aparte también la he contado ahí y que también me encanta decirla, y que también forma parte de ese hotel colonial. Vale, hotel como el Hotel Concordia hoy, con esa presentación
Tiene como un siglo de antigüedad. Sí, claro, no hay otro. Sí. Es el único hotel colonial y creo yo de esta parte de Uruguay. Entonces en realidad está bueno poder ir al Hotel Concordia, conocer, descubrir in situ, en el lugar, lo que ahí sucede. Pero también te tenés que poner a pensar, a ver, bueno, Gardel alimentó el mito de la habitación 32. Pudo haber sido un famoso, como que vos me digas, a ver, Nicky Nicole, vale, si a vos te gusta, pasó por el Radisson Victoria Plaza y muere a los 50 años y en Victoria Plaza se olvidó su maleta. No todo te va a hacer pensar que su alma va a aparecer en Victoria Plaza 50 años atrás. Entonces yo en realidad lo que tengo con el Hotel Concordia, y yo soy muy franco, ¿viste? Vale, lo que es y lo que yo considero que en realidad tengo mis dudas también te lo planteo, que es lo que me ha dado a mí ser creíble en lo que cuento. Entonces digo, me parece fantástico, apoyo la historia y en realidad a la gente que la ha pasado la abrazo porque en realidad esas cosas suceden. Pero no estoy seguro de que el fantasma de Gardel aparezca en la habitación en que está, si bien les pertenece a estar. Entonces, es eso. ¿Y del Palacio de Córdoba tenés alguna historia? O sea, se sabe que fue una mujer, Sí. murió ahí y que aparece en el jardín, algo así, como que leí sobre eso, pero en verdad no tengo mucha información. En el Palacio de Córdoba hay un mito y hay gente que ha laburado ahí que te puede contar esta historia con lujo de detalle porque todavía esta historia sigue viva. Y lo que pasa en el Palacio de Córdoba sigue existiendo aún hoy. Esto sí es una historia latente, es una historia realmente de esas que a mí me apasiona contarlas porque son historias, vale, que vos llegás al lugar y sentís una energía que te oprime. Yo digo, cuando la energía te pega en el pecho es porque en realidad algo hay. Y yo siento que ahí en ese lugar donde está hoy la Casa de Gobierno, en el local más cercano al río, ahí en la vieja caldera del Palacio de la Galletita, que eso es lo que era ese lugar, es el lugar donde sucede el misterio, ese es donde estaban las viejas calderas. Ahí es un lugar como este, que es como una suerte de bóveda, que en realidad tiene una salida o una entrada muy pequeña, que vos tenés que entrar muy contra la pared, que es como una escalera casi como un zigzag, llega a ese fondo. Ellos lo tienen ahí como si fuese como una vieja biblioteca donde van guardando cosas y es un archivo hoy. Sí. Pero ahí en realidad sucede como un mito de la leyenda. La gente conociendo la intendencia ahí siente golpes, ahí siente sonidos, siente ruidos y siente papeles que han aparecido por los aires. En realidad algo ahí. Lo que ahí sucede, vale, es una historia increíble que va más allá incluso de la propia lógica y de la propia razón. Ahí lo que sucede es una historia de amor. ¿Y por qué sucede la historia de amor? Porque esta persona, que es una mujer, que parece que su alma quedó arraigada de ese lugar, trabajaba en ese lugar pero vivía sobre la calle Chazaro. Esta mujer miraba cuando el río Uruguay era próspero y las lanchas del río Uruguay no eran como hoy, que era una sola que va, sino que el río Uruguay tenía toda una navegación fluida y la vida sobre el río era otra, en ese salto tan pequeño que era el salto del inicio. Esta mujer miraba continuamente hacia el río Uruguay porque esperaba una vez a la semana a su amor que venía de Argentina. Este señor era vendedor, trabajaba en un laboratorio muy prestigioso de Argentina de principios del siglo, era de finales de 1800, fíjate vos esta historia que le estoy contando, y aparecía con un riguroso traje marrón, con una valija en su mano, y bajaba de ese tráfico de lanchas que se daba en el puerto en ese momento. Este señor siempre venía con una rosa en la mano para agasajar a su amada, que era ella. Ella lo esperaba en el galpón, convivían, hacían su vida habitual, y cuando este señor se iba, esta señora quedaba, cuenta la leyenda, mirándolo, contemplándolo ahí. Era común para los vecinos que cuando esa lancha venía de Argentina, esta señora lo estuviera esperando siempre en el balcón. Y por eso la leyenda que alimenta esta historia, ¿vale? Que es una historia increíble, dice que la señora en realidad queda con su alma apegada a su laburo, ¿tá? Porque en realidad su laburo fue como el refugio después de esta tragedia que yo te voy a contar, y que su alma también se aparece, aún en los balcones de la calle Chazaro, casi Brasil, donde esta señora salía a ver a su amado. El edificio del viejo resguardo no tenía la altura que tiene hoy, por eso que donde ella vivía permitía ver en ese sitio a las lanchas que venían. Este señor, que parece que no le había contado toda la realidad de esta mujer, de su vida, en realidad, cómo venía y convivía esa jornada laboral, quizá la noche siguiente, pero era una relación que se daba cada una semana. No le había contado la realidad de que este señor también tenía su vida en Argentina y que también tenía su señora y que también tenía sus hijos.
Este señor tampoco le había contado como una parte oscura de que le gustaban los caballos de carrera y que tenía alguna deuda importante a raíz de alguna timba que él había perdido. Esta historia forma parte de una historia tipo arrabalera, ¿viste? Porque a este señor lo envenena, el señor toma veneno y se muere. Entonces esta mujer que estaba enamorada de este señor siguió durante largas esperas y durante largos meses como una agonía en vida, viendo en ese viejo balcón a esa lancha que nunca llegó. Si bien la lancha llegó, ese amor nunca desembarcó. Y ella esperaba verlo a ese amor que venía con todo el amor y que le traía algunos regalos, algunos obsequios a esa mujer que nunca fue y a esa amada, amada que siempre fue. Esta mujer, con el correr del tiempo, se entera de que ese señor había muerto debido a qué, y se entera también de la vida paralela que llevaba con ella. Lo que hace que la mujer en realidad entre en una crisis tremenda y lo que hace es se refugiaba en su trabajo, en su labor, ahí en ese viejo palacio de la galletita. Entonces, en realidad, esta mujer, su alma sigue apareciendo ahí, seguramente porque quedó arraigada en su laburo, pero también sigue apareciendo presa de esa relación que no pudo cerrar y de esa historia que no pudo sellar. Aún su alma aparece en ese viejo balcón y hay algunos que la ven joven, aún en un semblante brillante. Esta mujer no aparece triste, sino que aparece con un semblante brillante, esperando a ese amado que nunca llega. Es una historia increíble, es una historia de amor, esa vale, me pone la piel, porque en realidad es una historia de amor y de desamor, es una historia de tradición, es una historia que en realidad está buena porque tiene muchas aristas, ¿viste? Y en el palacio, ¿cuál sería el recorrido que vos digas que estaría bueno que haya adentro, si se pudiera entrar? Mirá, ahí en realidad el lugar es ese. Ahí habría que lograr llegar hasta ahí seguramente con un permiso municipal, ahí lo que podés hacer es entrar, te encontrás con un viejo patio interno que hay, es un viejo patio colonial, y por ahí llegás directo. Vas a atravesar ahí, bajás una escalera y llegás directo a esa caldera. Porque ahí es donde sucede la manifestación, ¿viste? Ahí pasa algo curioso, porque en realidad la manifestación de esta persona ocurre ahí. Yo es lo que siempre digo, que son almas como que han quedado encadenadas a su pasado y no tienen una propia libertad de su alma. Por esto te quiero decir que el alma en realidad no transita el lugar, no deambula el lugar. Ella quedó arraigada de ese lugar y regresa una y otra vez a ese sitio, porque en realidad lo que quiere hacer es poder cerrar una historia. Vale, hay almas que en realidad no saben que están muertas y que siguen haciendo su vida como si estuvieran vivas, porque no han logrado desencadenar ni llegado al túnel de luz. Aún siguen arraigadas a este momento y a este ciclo. Sí. Entonces no se dan cuenta que están muertas. ¿Viste? Por eso sucede esto. Y ahora, como cerrando el recorrido, ¿no? La Plaza Roosevelt nosotros lo habíamos tomado como un final del recorrido donde, bueno, haya diferentes comidas como de acá de Uruguay, de Salto, teniendo diferentes alianzas con algunos restaurantes o artesanos también, por estos turistas o locales también que vayan. Y bueno, eso sería como un final que daría el recorrido. Nosotros no sabemos ninguna historia o lo que sea de la Plaza Roosevelt, ¿no? Pero lo que teníamos pensado era eso, como el cierre del recorrido ahí con comida tradicional. Sí. Ahí lo que podría hacer capaz Vale es porque la plaza está muy cerca de la intendencia, ¿no? Entonces ahí lo que puede hacer es unir esta historia, que también en cierta forma tiene un eslabón bien importante con esa plaza, porque la mujer en realidad lo recibía a su amor ahí en esa plaza, ¿no? Entonces me parece que en realidad lo que vos podés hacer es juntar esa historia del viejo palacio de la intendencia con la plaza de Roosevelt. Ahí me parece que puedes unir esa historia. Sí, ahí. Bueno, ahí está. Bueno, yo te quería preguntar un poco de como la viabilidad de nuestro recorrido, ¿no? Sí. Desde su punto de vista, ¿cuál podría ser el mayor desafío de este proyecto? Por ejemplo, el acceso a estos lugares, ¿no? Bueno, ahí, Vale, yo creo que
si es un proyecto cultural como el que están haciendo ustedes, en realidad la propia experiencia de ustedes que son jóvenes y que lo va a enriquecer con todo este tipo de cosas, creo que a nivel de los permisos no van a tener ningún problema, ¿no? Porque, a ver, no te olvides que todos estos lugares, la mayoría de los lugares, llevan un permiso gubernamental, ¿no? De la Intendencia, en el caso del cementerio específico, en el caso del Parque Solari, ahí, y en el caso de acá de la Roosevelt o de la Intendencia para poder ingresar. Capaz el Parque Solari ni tanto, ingresa. Pero después el IPOL, para poder ingresar, para poder hacer esta experiencia, ustedes van a necesitar algo de la NEP, ¿viste? No van a tener drama, ¿sabes por qué? Porque en realidad, yo siempre digo, este tipo de situaciones como el IPOL, quienes están formando parte de la edición, conocen lo que pasó. Entonces son súper elásticos en esto porque saben que la gente se apasiona por el grupo histórico. Cuando vos vas a decir, mira, yo quiero poder acá recrear la historia del fantasma, y te van a abrir la puerta enseguida, ¿viste? Pero claro, requiere ciertos permisos, ¿viste? ¿Esos permisos, o sea, cuáles serían? Y por ejemplo, ahí capaz vas a tener que ir a hablar si vos estás encabezando el proyecto, ir a hablar con el director. Yo te puedo vincular ahí con ellos. O te puedo vincular con el Departamento de Cultura de Intendencia, con Pablo Bonet, que es el director de Cultura. Te paso los teléfonos. Sí. Y vos decís, mirá, a ver, yo quiero hacer esto. ¿Cómo se puede lograr? Lo planteás, se te van a dejar entrar, ¿viste? Sí, es que nuestro proyecto en el documento, ¿no? En el drive, nos pide contar un poco de los permisos que capaz tendríamos que tener y demás. Sí. Ahí yo te paso los teléfonos, te vinculo enseguida. Te vinculo con la directora del IPOL, te vinculo con Pablo Bonet, que es el director de Cultura. Y sí, que yo te lo digo más. Gracias. ¿Y qué sugerencias tienes para hacer el recorrido más inmersivo y memorable para los participantes? Bueno, ahí me parece, Vale, que en realidad, ustedes tienen un punto de unión bien fuerte, que es el tema del astronómico, como decía, está bueno, porque eso creo que también une en cierta forma, pero a mí me parece que ahí la convocatoria debería no solo ser a nivel de la enseñanza, de los profesores o de la gente que nos puede acompañar, sino que también yo, si me dan la opinión, rescataría también la presencia de los padres, ¿viste? Que acompañen el vínculo más cercano al propio alumno, ¿viste? Que en realidad los acompañen a generar todo ese tipo de cosas que forman parte de ese mundo tan distinto, tan mágico, pero tan unido a nosotros, ¿viste? Porque yo siempre digo, a ver, las personas más difíciles de creer las historias son quienes nos han creado, ¿no? Entonces digo, a ver, gente como vos, Vale, que hoy nacés con esa semilla de poder estudiar esto y alimentar que en realidad estas cosas existen, ¿cómo haces para que tu viejo crea esta historia? Y bueno, lo mejor es unirlo, ¿viste? Vení papá, vení mamá, vamos, formen parte de esto. Porque me parece que eso le va a dar un contexto general a esto. Y después el hecho de poder invitar, ¿vale?, a ciertos referentes, en realidad, ¿viste? Bulón puede ser uno de ellos. No sé si Diego va a estar en el país, pero podría ser uno de ellos. Hay gente a ver, el mexicano, no sé si lo conoces, hay se llama, bueno, ahora no me sale el nombre, es un mexicano de teatro, Salomón Reyes, que es un tipo que está muy vinculado también al NOX, que es un festival de cine de terror que hay en Salto, que el loco lo hacen siempre ahí en el Parque Solari. Y tienen una convocatoria increíble, eso está bueno. Podés invitar también a la gente del sello de la cultura, que eso está bueno, el Marillo San Andreas, el presidente de eso, que está bueno porque luego rescatan cosas históricas y te vas a encontrar con... A ver, ellos te pueden contar la historia de Marroquí y de Freddy, como yo te la conté, y te pueden llevar capaz a mirarlos. Sí, yo con eso, si vos querés, yo te vinculo con mucha gente, ¿viste? Te puedo vincular con los rescatistas de la historia, que rescatan cosas históricas de indios, de gaucho, y que está bueno porque, a ver, más allá de ese stand gastronómico, podés generar un stand de rescatistas que muestren, atuendos que usaban en el 1800, que está bueno. Hay un amigo mío que él me presta cosas así cuando yo veo el liceo, mira que tengo ahí donde te voy a mostrar la muñeca endemoniada. Y el loco tiene mucho atuendo de 1800, 1900, Jorge Meloni, que es arquitecto, es director de teatro, que es el director de Le Varieté, la compañía de teatro que recreaba la historia con nosotros. Y ese hombre tiene muchas cosas lindas, ¿viste? Ahí puede hacer algo re bueno, ¿vale? Ahí puede generar gazebos con todo esto que te digo, ¿viste? El sello de historia que muestran los sables, los fusiles,
los recatistas que muestren su ropa. La comunidad, hay una comunidad que yo siempre les presento su fiesta, que son los que hacen ahí en la Sagrada Familia todo esto de las cosas gastronómicas de los países, ¿viste? Eso está bueno, ¿no? Forman parte de Alemania, hay portugués, austríaco. Esos tipos hacen como un desembarco en el puerto que está re bueno, ¿viste? Porque son como que eran los antepasados. Sí, está bueno, eso yo lo hago todos los años, en noviembre lo hacen, que es cuando llegó ese barco. Bueno, y ahora como una pregunta de cierre, ¿no? Si tuvieras que elegir una historia, una leyenda, sí, que para vos representaría Salto, que sería como promocional o lo que sea, ¿cuál elegirías? hay varias, Hay varias. Por eso me aprieto. Hay varias, pero mirá, a mí me parece, Vale, que en realidad por el contexto, cómo se da, y por la aparición constante de ella, me parece que la aparecida de la Ruta 13 es la historia emblemática de los salteños. Yo creo que esa historia, y a Guillermo le pasa, porque en realidad cuando nosotros tenemos con Guillermo Lócar un proyecto en común que se llama el Tour Mágico. Con el Tour Mágico vamos a teatros de todo el país, con esta compañía salteña de Varieté, que son los sectores, y contamos historias. Él cuenta algunas y yo cuento otras, y dentro de ese set list o de esa lista de historias, la aparecida de la Ruta 3 siempre está, porque en realidad es una historia que no hay otra. Esa puede ser la casa de la Ruta 5, es una historia fenomenal. ¿Cuál es esa? Bueno, es una historia increíble, que si te la cuento vas a quedar fascinada, y es una historia que en realidad la casa sigue existiendo. Y lo que pasa es que esa casa está bien sobre la triple frontera, que se llama entre Masoyer, ahí en la sí, Masoyer, pero la casa está en el departamento de Salto. Es una casa como que está ya muy desvencijada, una casa que está, pero ahí pasa una historia increíble que se llama La Otra Familia. Ahí una gente que venía en un minibús, que venía de Rivera a Salto, rompe la camioneta, eran 8 o 9 pasajeros, y se quedan a 100 metros de esa casa. De esa casa sale como un tipo forzudo, de unos 30 años, con una amabilidad que reflejaba bien gente de afuera, pero con un atuendo, una vestimenta que en realidad no eran de estos tiempos. Él aparece con unos tiradores, como una camisa de franela a cuadro, con unas botas que ya demostraban la aparición de los años, y les dice que podrían guardar el micro ahí en la casa hasta esperar que viniera la ayuda. Esta gente en realidad accede y le dice que sí. Todos, como eran varios, fueron empujando micros hasta llegar a la casa y lo guardan, porque se venía la tormenta, lo guardan como un viejo alero que tenían en la casa de campaña. 4 de esas personas se van en un vehículo que los pasa a buscar a las 2 horas más tarde, para que compren el repuesto de la localidad de Rivera. Se hace la noche y pasa algo increíble en la casa, porque ellos estaban todos afuera conversando, y cuando golpean en la puerta donde se venía la noche y se venía la lluvia, y aparece una mujer, que en realidad la mujer hablaba poco, pero muy amable, los invita a pasar, quien cuenta la historia, que se llama Sara. Esta persona sentía que apenas ingresó a la casa que estaba todo en un orden impresionante, y siente como una cazuela de lentejas que estaban elaborando, ya sentía profundamente el aroma de eso. Pero no se animó a pedir, porque en realidad eran muchos, y en realidad también ya esa gente había sido muy hospitalaria en su lugar. Así que lo que hacen es quedarse como en un viejo living, que era muy amplio, esa casa de campaña que conectaba con todas las habitaciones, y en ese viejo living esta mujer, que había sido muy amable, cobraba como algunas cosas que en realidad a ellos les llamaba la atención, parecían novelos. Pasaba con su bastón en su bandeja, con esa cazuela a sus hijos, y sus hijos tenían un tono amarillento en su piel, como si estuviesen enfermos de alguna cosa, eran muy amarillentos y los ojos muy rojos, pero aún así tenían una energía muy especial. Uno de sus hermanos era muy malo y el otro como que tenía acciones muy buenas con esta gente. Tanto así que uno de los hermanos los invita a una de las habitaciones y los invita a quedarse mientras venían los repuestos de Rivera. Ellos dudaban, la familia, comandada por Sara en esa excursión, que el repuesto llegara en esa noche, porque Rivera estaba a unos cuantos kilómetros y no sabían si iban a llegar en tiempo y forma de una tienda abierta. Ellos pensaban que ese auto que salió iba a quedar la noche y que iban a volver al otro día. Bueno, en realidad había algunos pequeños también en esa excursión, y ya estaba alcanzando, se acuestan a dormir. Al acostarse a dormir, bueno,
algunos lograron conseguir el sueño, otros no, porque en realidad estaban como alterados por todo lo que pasaba en la casa. A las 3 de la mañana siento una bocina, el auto que había ido a Rivera ya venía con los repuestos. La portera estaba cerrada, así que lo que ellos sienten es la bocina de este auto llegando a la portera, y Sara se levanta del lugar, y cuando se levanta en realidad no era la casa que ella logró ver cuando se acostaron, es decir, estaba todo en un desorden increíble. No estaban durmiendo sobre los colchones que habían visto, sino que estaban durmiendo sobre prácticamente los hierros de la cama. Todo estaba en una forma terriblemente desprolija, y la casa, incluso en ese hall grande donde habían estado, le faltaba el techo. No solo no estaba la olla donde habían hecho las lentejas, ni mucho menos los utensilios, porque la cocina estaba toda derrumbada. Quiere decir que la persona que había cerrado la portera ya no estaba. Sara lo que hace es, en realidad, tratar de salir, y cuando quiere salir, esa puerta estaba trancada. Esa puerta, por donde ella ingresó unas horas antes, no hubiese podido salir nunca, porque estaba como soldada. Lo que hace Sara es enloquecerse un poco, llama a los gritos a todos, habían algunos que no se podían despertar, quizás por el cansancio, pero ella en esa locura pensó que le habían dado algo. Abre la portera como puede, saltan 2 o 3, abren la portera, entran, ella les cuenta rápidamente. Esta gente que ha ido a Rivera se ríe, porque en realidad quien había empujado la camioneta con ellos también era uno de los hijos que estaban en la casa. Así que bueno, en realidad ahí pasa una cosa muy curiosa, y que esa familia desapareció como por arte de la nada. En la cocina no solo no estaba la soya, sino que en la cocina faltaba, no estaba el lugar físico de la cocina. ¿Qué vio esta gente? En realidad no lo vio una persona sola, lo vio un remis de gente a esta historia. Esa es la casa emblemática de la Ruta 5. Esa es una historia que en realidad es emblemática. La parecida de la Ruta 3 sigue siendo para mí la historia real, porque ahí en realidad la parecida de la Ruta 3 sale a la ruta a un camionero salteño que venía rumbo de Brasil de dejar un cargamento de naranjas, y en la rotonda al ingreso de Belén lo que percibe este camionero es algo increíble. Le pareció ver en medio de una lluvia torrencial una mujer que hacía señas presas de su notoria ansiedad. Esas acciones de la mujer eran desenfrenadas, como con locura, y al costado derecho había un auto volcado con las 4 ruedas hacia arriba y que estaba a punto de incendiarse. El camionero lo que hace es tratar de orillar el camión. Cuando logra pararlo, después de recorrer muchos metros con un camión pesado, sí, logra que esta mujer en realidad hizo como que atravesó la cabina, pasó en el medio de la cabina y queda adelante de él y le grita: "Mis hijos, por favor, mis hijos se queman", le dice. Y sale la mujer con un vestido blanco, ligero, que no era para la ocasión porque era pleno invierno, y ve que ella sangraba de un lado y que tenía como algo en el pecho. El camionero baja corriendo. Cuando llega al auto que se estaba por incendiar, como la mujer le había gritado "mis hijos" y estaba todavía mirándolo atrás, rompe el vidrio, y en el asiento trasero lo que había era un niño en su más tierna infancia que sollozaba, bajito. Y el tipo estaba como un rebozo. El camionero toma al niño, no tenía nada, solo lloraba, no estaba lesionado. En ese momento pasa una camioneta de la policía caminera, 2 oficiales bajan con extintores, logran apagar el fuego. El camionero les pone al tanto de toda la situación, de lo que pasaba, pero cuando van a ver, la mujer no estaba. Entonces, en realidad, la policía camionera busca a la mujer por todos lados, él también no estaba. Cuando logran poner el auto, al menos en una posición de equilibrio con las 2 ruedas, ven que debajo del motor, debajo del asiento y con el motor aprisionado, estaba la mujer que en realidad se le había aparecido el camionero diciendo: "Salven a mis hijos". Esa mujer no pudo haber salido nunca de ahí porque tenía no solo el motor, sino algo clavado en el pecho. Era lo que tenía. Tenía solo la mitad de la cabeza y sangraba profusamente de ese lado. Entonces, la historia de la parecida de la Ruta 3 es una historia muy fuerte, porque es el sentido femenino, el sentido de la mujer que en realidad no quiso dejar a su hijo a merced de nada, sino que más allá de su muerte apareció para decirle al tipo: "Por favor, salven a mi hijo". Y ellos, no podía haber salido nunca, pero es una historia muy real, muy fuerte. La parecida sigue apareciendo ahí, y se le sienta a los acompañantes en el asiento trasero, recorre desde ahí hasta Guavillú, aparece en muchos lugares. Y es siempre ella, se le sube a los acompañantes, se le ha subido a gente que quiere trabajar en moto, y cuando te da vuelta no está, y siempre es la misma. Sangra profusamente, le falta con todo sobre la cabeza y tiene algo clavado en el pecho. Se sube a los asientos de la gente. Había, escuchado algo de eso, pero no sabía que seguía apareciendo. Sí, la parecida de Ruta 3 continúa apareciendo. Es una historia más famosa de Salto, porque es la historia que en realidad
logra una mujer luego de su muerte la fortaleza del espíritu, el vientre de luz, de poder decirle al camarero, salve a mi hija. Es una historia muy fuerte, esa historia la cuento en todos lados, es mucho más larga, ¿no? Vale, yo te la hice cortita, pero en realidad tiene muchas aristas, tiene muchas cosas, ¿no? Y es una historia hermosa porque más allá de la muerte de la mujer que nunca pudo haber salido ahí, esa mujer murió de forma instantánea, tiene el hecho de que la mujer aparece. Yo tengo un amigo, me río porque tengo un amigo que fue a pescar a las termas y le gusta andar en bicicleta, y el loco andaba en bicicleta ahí pasando el peaje, y veía que una mujer atravesaba los campos, con un vestido así, de esa manera, y veía que la mujer atravesaba los campos, ¿viste? Y el loco la veía, ¿me entendés? Y digo, era la parecida, estaba ahí. El loco le contaba una cosa y digo, vos viste la parecida, tuviste mucha suerte. Y bueno, ahora, muy buenas las historias, la verdad que la de la Ruta 5, por ejemplo, no la conocía. Tremenda, esa es mucho más larga, ¿no? Vale, yo te la cuento, a ver, hoy medio rápido. Sí, medio resumido. Pero esa es tremenda historia, esa se llama La Otra Familia. Esas son las historias más famosas. Mirá, Guillermo va a incluir en el último libro ahora una historia salteña que está muy buena, que para mí es una historia que tiene un sentido impecable y que la podés ver en YouTube, y ahí podés ver un efecto que en realidad sucede y que ahí podés comprobar una cosa que sucedió y que está filmado, que se llama La Historia del Abuelo. Esa es una historia que incluso te puedo hasta contactar con la persona que me la contó, porque es súper real, es una historia que yo la cuento en todos lados, arranco siempre a contar esa historia. Y Guillermo la va a incluir porque es una historia que está increíble. La Historia del Abuelo es una historia que sucede en calle Andrés La Torre y Germán Michelini. Nosotros llegamos en un día de invierno con mi camarógrafo a esa casa y hubo apagón en todo el barrio. Cuando la luz viene, en la única casa donde no vino la luz fue la casa donde íbamos a contar la historia. Ahí nosotros ya estábamos en el living hablando con los padres y le dijimos, bueno, igual, ¿dónde pasa la historia? Para que llegue Álvaro, dijo ella. Álvaro era quien nos contó la historia, el nieto del abuelo, el hijo de la mujer. Nos lleva a un cuarto en realidad como muy histórico, muy viejo, así, el cuarto era de un techo muy alto y la luz que se quemaba era la luz que en realidad no prendía, después que vino era la luz que se quemaba permanentemente y estaba en un techo muy alto. Había que subirse, había que poner una escalera en la cama, subirse y cambiar. Esta acción el loco la hizo 3 veces. A la tercera vez dije, dejala quieta, ponemos una antorcha, de esa que llevamos nosotros, y iluminamos la filmación. Y él nos dice, antes de la historia, esperen, dice, porque mi abuelo se aparece en el ropero. Y así, pero fue como un dato hasta anecdótico que yo cuando voy a los liceos digo a los chicos, ustedes que están en edad estudiantil, que tienen buena memoria, recuerden este dato, que parece una cosa frugal, pero que no es menor y que cobra vida al final. El abuelo se aparece en el ropero. Eso me dijo, lo estaba el ropero loco, con las puertas cerradas, que hicimos en la filmación. Él sentó ahí yo acá y la puerta del ropero en el medio. Una cámara que solo iba al ropero, por si las dudas se abría, y una cámara que nos filmaba cada uno. Y el loco lanza a contar una historia increíble. Él decía que cuando tenía 6 años comenzó a vivir con su abuelo, de los cuales vivió con el abuelo hasta los 15 años. Entonces, en esa historia el abuelo vivía en una cama sobre el final del cuarto donde estaba, una cama muy vieja, una cama tipo hospital, en hierro, con un colchón muy alto. Y el abuelo tomaba unas pastillas porque había sido operado de la cadera. El abuelo tomaba unas pastillas a las 3 de la mañana porque el abuelo caminaba medio a parar, caminaba de esta manera, tenía toda una prótesis de cadera. Entonces el abuelo, ¿qué hacía? A las 3 de la mañana se paraba, tenía rumbo a la cama de él, lo tapaba, lo palmeaba y seguía rumbo a la cocina donde abría la canilla y tomaba su pastilla. Al regreso al cuarto el abuelo venía. Ese reloj que era de los viejos, era el reloj con la campanita que tocaba ambas campanas, el perno que tocaba las campanas, que se despertaba toda la familia. Pasó esto durante muchos años. Álvaro fue creciendo con el abuelo, y su abuelo era su amigo entrañable, aquel amigo que conoció su niñez, que conoció su pubertad, conoció sus primeros años de juventud. Pero siempre digo, bueno, los abuelos no son para siempre, así que el abuelo de Álvaro se muere y nadie reparó en la primera noche, después que Álvaro lo lloró durante un largo rato, nadie reparó en apagar ese viejo despertador que iba a sonar a las 3 de la mañana. Así que la primera noche, cuando Álvaro no tiene a su abuelo, ese despertador suena. Lo que Álvaro nunca pensó es lo que iba a suceder después. A las 3 de la mañana, como todas las noches, el abuelo se incorpora en la cama. Álvaro siente el ruido de sus piernas, que venía con su prótesis de acuesta. Ese ruido tan particular que sucedía cuando el abuelo venía. No lo palmea, no lo tapa, pero sigue rumbo a la cocina donde sigue abre la canilla y toma su canilla. Este fenómeno se repitió durante 3 meses, lo que hace que Álvaro bajara el rendimiento inicial en aquel momento.
le iba mal en el deseo porque el loco no le podía decir a la familia lo que estaba pasando. No quería ir a practicar fútbol, me había quedado como mal con lo que pasaba, y cada noche a las 3 de la mañana sucedía lo mismo. Mi abuelo se despertaba con su prótesis de cuesta, no lo tapaba y lo palmeaba, pero tomaba su pastilla. Hasta que un día el loco, cuando pierde un examen que él no podía haberlo perdido, saca coraje y decide contar a la madre. Cuando él llega, la madre que trabajaba, ese día la madre estaba en el living, como esperándolo. Era el sexto sentido de la intuición de madre. Lo estaba esperando en el living y le dijo, Álvaro, ¿qué te pasa? Ella lo encara a él que no se animaba a encararlo. Y él dijo, mamá, lo que me pasa, ella le dice, shh. ¿Lo que pasa es lo de tu abuelo? Y sí, dice él. Y me dice, vale, porque te cuento, porque la historia es increíble y la podés ver. Y la madre le dice, ¿dónde va el abuelo? Sí, en la casa de él. El abuelo sigue habitando con nosotros. O vos no sentís cuando toma las pastillas a las 3 de la mañana. Quiere decir que ese fenómeno que a loco lo perturbaba y lo dejaba estudiar era vivido por toda la familia. La madre también sentía. Y le dice, ¿tu abuelo habita la casa? ¿Dónde debería vivir el abuelo? Si esta fue la casa de él de toda la vida. En ese momento pasa una cosa increíble, ¿no? Porque nosotros sentimos que ese fue el final de la historia. Sentimos como que el abuelo le tiró las orejas a él y le dijo, hasta acá contar la historia. Porque en ese momento la puerta esa del placar donde él decía que el abuelo habitaba, nos golpea. Estas sillas estaban puestas así. Álvaro estaba ahí, yo estaba acá y la cámara estaba ahí, nosotros narrando la historia. Y la puerta se abre de una manera violenta, ¡pam! Y le pega a Álvaro y me pega a mí. Y se vuelve a cerrar. Estaban tipo de espaldas al claro, ropero. nosotros estábamos de espalda al ropero y la filmación estaba haciendo así. Así que la puerta se abre y lo que sucede es que nos mueve la puerta esa. Fue como un tirón de orejas de decirle a Álvaro, en realidad contar la historia de acá. Si lo ven, la historia del abuelo, poner en mi voz de leyenda, vas a ver la puerta que se abre y nosotros lo hicimos hasta una cámara lenta, porque ahí no hay nada, ¿vale? Claro. ¿Me entendés? Esto es ropero. La puerta se abrió y nos golpeó. Es una historia increíble. Que si me preguntás, esa es la mejor historia porque en realidad compré un hecho físico, que me pasó a mí. Y la historia más fantástica que tiene Salto para mí es la historia de la Marcela Martínez. Ahí contesto tu pregunta. Sí. Esa historia, la del abuelo, nunca la había escuchado, Es la verdad, tremenda. me parece fascinante. Es tremenda. Bueno, hay tantas historias Sí, en muchas. Salto, ¿no? Demasiadas. Aparte de las que, bueno, tenemos pensadas contar en nuestro recorrido y demás, ¿crees que además de eso estarían bueno contar como en el cierre del recorrido o capaz cuando se va yendo a los lugares, contar también otras historias además de esa como para seguir el ambiente entre lugares? ¿En qué se van a desplazar? ¿En qué van a ir? Bueno, depende qué lugares definamos, ¿no? Porque aún está en debate. Pero primero sería en una combi, porque son lugares con distancias bastante largas. Pero después del Hotel Concordia o el Teatro La Rañada, se iría caminando hasta ir a los otros lugares. Y la Plaza Rubel, que sería como decía. Sí, yo lo que creo ahí, Vale, que en realidad vos tenés que concentrar las historias, contar las historias que en realidad existen en el lugar, porque eso concentra la actividad, ¿viste? Y le da credibilidad a la historia. Que vos en realidad empieces a contar una historia y otra, ahí ya vos como que en realidad desviás la atención. Lo que ahí podés hacer es contar como alguna referencia, alguna anécdota, alguna pequeña anécdota cuando vos vas en la combi de repente, para tener a la gente enganchada con algo, le podés decir, bueno, mirá, Salto también es producto de muchas historias, existe esta y otra. Pero a mí me parece que en realidad vos tenés que concentrar la fuerza en contar la historia en el lugar, porque ahí pasan dos cosas. Vos sos creíble en lo que contás y potenciás al lugar a su vez con esa historia. No contás una historia y otra, ¿viste? Entonces me parece que ahí, como sugerencia mía, vos tenés que en realidad contar la historia que existe en el lugar. Porque todo lo demás, lo que caracteriza la historia, y si vas a poner actores y todo, ya le van a dar ese marco mágico que vos le querés dar, ¿viste? Entonces no hace falta que vos cuentes una historia más para poder llenar el tiempo, para poder, no, porque vos hay situaciones que más es menos, ¿viste? Entonces es mejor que vos cuentes menos y que hagas más fuerza, ¿viste? Entonces, y desde tu experiencia, conocimiento, ¿crees que hay otro lugar que sería bueno agregar al recorrido que tenga muy buenas historias, que esté muy bien ambientado para los turistas, locales y mirá, demás? ahí pueden haber, hay muchos lugares, pero en realidad te voy a referenciar dos que tienen, te voy a hacer contar la historia, después yo adentro a la radio, Sí. pero hay dos lugares. Una es la plazoleta de las hamacas, que es la plazoleta que está en Misionera Vivi y Solilla,
que ahí se da una historia de una mujer que solcó, y que en Horcada aparece ahí, ¿viste? Esa historia, si querés yo después te la cuento un poco mejor, ahí te puedo dar un poco más de datos para que vos puedas alimentar un poco la historia moderna. Y después, en Brasil y Zorrilla, frente al Museo del Hombre, hoy hay una casa ahí que creo que es como una casa de cuidado, ¿sí? Bien en la casa que da a la esquina. Ahí hay unos símbolos masónicos muy importantes y hay unos símbolos que en realidad no son masónicos, son símbolos de una orden perteneciente a los masones que llaman los Rosacruces. Y si mirás ahí hay como unas aves y hay como unos redondeles, que en realidad es el único sitio en Salto donde el sol a determinada hora comulga justamente con su brillo ahí a través de ese agujero. Entonces ahí vivió un mago, que cuenta la historia que el loco en realidad era un mago alquímico, lo que él quería, él quería lograr a través, porque la alquimia lo que busca es lograr transformar la piedra en oro. Y lo que el tipo buscaba era eso en vida. Él en realidad no pudo lograr ese objetivo, pero logró otro de los objetivos que logra la alquimia, que es en realidad que él se muera a través de una propia meditación, que él transformó como la meditación final, y despega su cuerpo de este cuerpo terrenal a un cuerpo físico, a un cuerpo etéreo. Y ese cuerpo etéreo sigue haciendo de repente esa alquimia que él quería en este cuerpo físico que no lo logró. Ahí pasa una cosa increíble porque ahí, en ese lugar, se dibujan, como en algunos sitios de la casa, muchas veces como si fuesen granos de sal o granos de arroz, como una cruz de 5 puntas. Y eso aparece, por ejemplo, cuando llueve, la humedad, hay como una mano que dibuja la estrella de 5 puntas, o en la cocina la dibuja con arroz, por ejemplo, la estrella de 5 puntas. Eso aparece ahí. Entonces todo el mundo dice que ese es el mago, que aún sigue habitando esa casa, y que en realidad lo que logró es la alquimia en una vida etérea, pero no pudo lograrlo en el físico. Entonces lo que hace es seguir haciendo la estrella de 5 puntas. Eso está bueno que lo puedas referenciar ahí. Yo creo que eso es municipal, eso podrías pedirlo también ahí. ¿Eso se puede ver hoy en día? ¿Se ve la estrella de 5 puntas? Bueno, eso es un poco de como lo que dice la historia, y a ver, yo no la vi, pero en realidad los testigos siguen afirmando que la ven. Ahí sería cosa de pedir la casa y capaz un día de lluvia o algo, y estaría bueno. Bueno, sería hasta acá. Vale, yo te voy a vincular con te voy a vincular con el director de cultura, con la directora de Lipol, para que le pidas esto, y de repente te vinculo con el director del teatro, Jorge Menoni, que capaz por ahí empezás un poco como alimentar esa historia que te conté de alguna manera y comenzás a vestir esa historia, ¿viste? Capaz con actores o con alguna cosa. Y si en algún momento necesitas que en algún lugar yo te cuente la historia, me llamás y yo voy y les narro esa historia. Eso puede estar bueno también.